Hola chicas, espero que estén muy bien. Si están viendo este video, debe ser porque tuvieron que sacarme una cordal de manera urgente, no lo pude postergar. Y bueno, me siento muy triste de no poder estar con ustedes en la sesión, pero pues a través de este medio puedo dejarles como algunas reflexiones sobre las lecturas. Empecemos por Sueño de una lengua común de Adrienne Rich. Bueno, cuando Adrienne Rich habla de que ella sueña con una lengua común, ella se refiere a ese idioma que hablamos las mujeres cuando estamos juntas, que pareciera que fuera un idioma que se desbloquea cuando las mujeres estamos solas, en intimidad y en plena confianza, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me interesa mucho el concepto de lengua. En estudios pues, lingüísticos nos enseñan que la lengua materna está en un lugar diferente a la segunda lengua y los otros idiomas que podamos aprender, ¿no? La lengua materna se ubica muy cerquita de las emociones y de esa memoria emocional de la primera infancia. Entonces, pues, ¿por qué sucede esto? Porque la lengua materna nos la transmite nuestra madre a través de su seno, a través del acto de amamantar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el bebé nace y el bebé se siente absolutamente vulnerable y lo único que reconoce como seguro, como propio, es su madre. Es el olor de su madre, la voz de su madre, los fluidos. El bebé establece como una comunicación celular, biológica con su madre, y en el momento en el que nace se siente totalmente asustado frente al mundo, pero cuando está con su madre regresa a ese lugar conocido y a través de el acto de amamantar, él empieza a recibir la lengua. Entonces, ¿cómo funciona esto? La madre amamanta al bebé y empieza a hablarle, ¿no? Y empieza a decirle, hablarle con su voz, a usar un lenguaje que además es cálido, que es cariñoso, y el bebé poco a poco es introducido al mundo lingüístico. De esa manera llega la lengua materna o primera lengua a tu cerebro, a través de tu madre. Es muy importante porque entonces la vía por la que llega esta lengua es una vía emocional y esa lengua como primigenia es una lengua amorosa y esa es la lengua a la que siento que las mujeres debemos regresar, porque es como una lengua que se olvida, ¿no? Es como un idioma. Ese idioma de la madre que le canta al niño se olvida con los años. Y cuando Adrienne Rich habla de una lengua común, yo pues como lingüista pienso en esa lengua y pienso en ese idioma olvidado que se activa en las mujeres después, con los años, con la madurez también, y en ese idioma cálido que tiene la mamá con el bebé. Entonces, allí hay un concepto que está la lengua, pero hay otro concepto muy interesante en el libro de Adrienne Rich y en los poemas que podrán leer hoy, que es el deseo. Entonces, volvamos al bebé. Pensemos en el deseo que ese bebé siente hacia el seno de su madre, que es un deseo que no está pornificado, que no está atravesado por la mirada masculina, por la mirada patriarcal, sino que es un apetito hacia la vida. El bebé tiene deseos de sobrevivir y por eso siente ese deseo hacia el seno de su madre, ¿no? El bebé quiere comer, quiere mantenerse vivo y ese apetito hacia la vida lo lleva a buscar a su madre. Entonces, pensemos en que ese es el primer deseo que siente un ser humano.
el deseo hacia el seno de su madre. Y pensemos en que es un deseo tan limpio, tan orgánico, tan natural, que no está disociado, desordenado, que no está atravesado por el patriarcado ni por la pornificación. Entonces, pensemos en cómo regresar a ese deseo. Como hace 8 días que Luisa hablaba sobre el tetero, sobre extrañar el tetero, pensemos en esos primeros deseos de nuestra vida, que son al final el deseo de vivir. Y pensemos en cómo podemos regresar a ellos y cómo podemos usarlos en nuestra poesía, cómo podemos escribir. Bueno, dije poesía, pero en nuestra poesía, nuestra narrativa, en lo que quieran escribir, ¿cómo podemos escribir a partir de ese deseo primigenio que está limpio, que no está atravesado por el patriarcado ni por la mirada masculina, que es espontáneo y que está íntimamente relacionado con la madre también? Bueno, más temprano se me cortó, estoy terminando este video en la noche, pero no quería dejarlo inconcluso sin decirles, chicas, lean a Adrienne Rich, lean a Ada Limón, lean a Daniela y lean a todas las autoras maravillosas que hablan del deseo y que lo ven desde la perspectiva del apetito hacia la vida, porque pasa que tenemos que desaprender la idea de que el deseo es equivalente al sufrimiento. Desde hace décadas pues estamos dominadas y dominados por el paradigma de Schopenhauer, donde deseo es igual a sufrimiento, porque es como un circuito donde el ser humano desea, luego su deseo es satisfecho, desea otra cosa y sufre, y no tener el objeto del deseo le causa sufrimiento, pero cuando lo obtiene, entonces después se siente vacío y vuelve a sufrir porque desea otra cosa. Y esto es lo que nos han enseñado en colegios, en universidades, en facultades de humanidades, pero verdaderamente esa no es nuestra naturaleza, porque no éramos así cuando éramos bebés. Cuando éramos bebés deseábamos ser amamantados, recibir cuidados y recibir afecto. ¿Y qué pasa cuando un bebé es amamantado, recibe afectos y cuidado? El bebé está en paz, el bebé siente placer, el bebé después de ser amamantado duerme plácidamente la mayoría de las veces, y ese bebé que recibe cuidados, afecto, que es abrazado, que es introducido de manera amorosa a su lengua materna, es un bebé feliz, es un bebé plácido y es un bebé que disfruta la vida y que va además alimentando ese apetito hacia vivir, ¿no? Los niños, entre más sanos, más felices, o sea, entre más sanos mentalmente y más felices, más es su curiosidad, más son sus ganas de hacer preguntas y más son sus ganas de descubrir el mundo, porque es mayor su deseo. Entonces, reconectemos con eso, reconectemos con ese bebé que desea ser amamantado y que luego siente placer y está en paz y es feliz. Y reconectemos con esa niña que deseaba también afecto, que deseaba jugar, que deseaba descubrir el mundo y que entre más descubría el mundo, más curiosidad sentía. Ese es el deseo con el que tenemos que conectar, no el deseo de Schopenhauer que nos han enseñado que es equivalente a sufrimiento. Desear no es sufrir, desear es sentir curiosidad, sentir apetito por la vida y dejarse maravillar por lo que este planeta tiene por ofrecernos. Entonces, bueno, dicho esto, lean a Adrienne Rich, lean a Ada Limón, lean a Daniela, lean a todas las autoras que hablan del deseo. En las carpetas de Drive encontrarán los libros completos y algunos ejemplos más. Nos vemos dentro de 8 días.